Siento que mi nuera está ocultando algo extraño, así que fingí que esta noche tenía que quedarme de guardia. Me fui a mitad de camino, pero luego regresé en silencio para observar mi propia casa. Mientras miraba fijamente hacia la puerta trasera, pegué un brinco cuando un hombre puso su mano sobre mi hombro. Su voz era ronca. Espere hasta la 1 de la madrugada, verá todo. Dicho eso, se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado ahí. Justo a la 1, la luz del patio trasero se encendió. Sentí que el corazón se me caía cuando vi a mi nuera arrastrando un costal pesadísimo hacia el auto. Y de repente, el costal se movió un poco. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La oscuridad de Guadalajara devoraba las luces de la calle cuando estacioné mi viejo sedán a 2 cuadras de casa. Antes de salir, les había dicho a mi hijo Daniel y a mi nuera Isabel que el hospital me necesitaba para un turno nocturno de emergencia. Conduje un tramo, pero no llegué lejos. No podía quitarme de la cabeza el rostro demacrado y cansado de Daniel últimamente, ni olvidar el extraño aroma a incienso que flotaba constantemente en su habitación. Algo no estaba bien, lo sabía. Volví caminando, escabulléndome por un callejón empedrado. Elegí un lugar perfecto, oculta detrás de un arbusto de bugambilias frente a la casa. Desde ahí, podía ver claramente la puerta principal y parte del patio trasero de cemento de la casa, el hogar que había ayudado a construir durante toda mi vida. Dentro, la luz de la sala ya estaba apagada. Toda la casa estaba sumida en el silencio, salvo por un tenue parpadeo de luz que se filtraba desde la ventana del dormitorio de Daniel e Isabel en el 2º piso. De repente, una mano huesuda y helada se posó sobre mi hombro. Estuve a punto de gritar, pero el instinto de enfermera veterana me hizo cubrirme la boca a tiempo. Me giré de golpe, el corazón queriendo salírseme del pecho. Frente a mí, un anciano. La oscuridad y la neblina ocultaban casi todo su rostro, dejando al descubierto solo los rasgos curtidos por los años y el sufrimiento. A la luz tenue del farol, solo se veían sus ojos hundidos, pero brillaban con una luz extraña. «¿Usted es...?» Intenté preguntar, pero la voz se me atoró en la garganta. El anciano llevó un dedo huesudo a los labios, pidiendo silencio. Su voz era ronca, un susurro que se deslizaba como viento entre las rendijas. «No diga nada. Espere hasta la 1. Entonces lo verá todo». No alcancé a procesar lo que decía cuando él dio un paso atrás, se desvaneció en la niebla y desapareció tan rápido como había llegado. Me froté los ojos, mirando el espacio vacío donde había estado. ¿Una alucinación? Tal vez el estrés me estaba jugando malas pasadas, pero el frío helado que aún sentía en el hombro era prueba irrefutable. Miré el reloj, eran las 11:30. Me quedaban 1:30 de espera en medio del desconcierto total. El tiempo pasaba lento y pesado. Cada minuto parecía un siglo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared fría, sin apartar la vista de la casa. En ese momento, mi reloj vibró suavemente. Era la 1 en punto. Como si una orden invisible lo hubiera activado, el foco del patio trasero se encendió de golpe. El corazón se me encogió. La puerta trasera se abrió con un chirrido espeluznante que rompió el silencio absoluto. Isabel salió. Llevaba un conjunto negro ajustado de pies a cabeza, el cabello recogido con pulcritud. Su rostro, bajo la luz blanca, parecía de cera, sin emoción alguna. Observó con cuidado a su alrededor, escaneando cada rincón del patio. Al asegurarse de que no había nadie, volvió a entrar. Pocos segundos después, arrastró hacia afuera un enorme costal de tela de yute. El roce del saco contra el cemento producía un sonido rasposo, macabro, que se me clavaba en la mente. Por cómo se esforzaba, supe que el bulto era pesado, pero lo peor no era eso. Dentro del costal algo se movía. No dejaba de agitarse, a veces con sacudidas violentas, otras raspando desesperadamente los costados. «Daniel». Ese pensamiento me atravesó como un rayo. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Las piernas me fallaban, me sentía sin fuerzas.
con un esfuerzo sobrehumano, saqué el celular. La pantalla se iluminó con una foto de Daniel sonriendo el día de su boda, con esa sonrisa cálida y bondadosa suya. Temblando, marqué su número. El tono sonó una vez, 2 veces. Luego pasó directamente al buzón de voz. Isabel abrió el maletero de su auto, usó toda su fuerza para cargar el costal. Se escuchó un golpe sordo al caer dentro. No dudó ni un segundo. Cerró el maletero de golpe, subió al asiento del conductor y encendió el motor. Las luces traseras rojas, como 2 líneas de sangre, parpadearon y luego se alejaron lentamente por la puerta, desapareciendo entre la niebla de la noche. En cuanto el auto se desvaneció, crucé la calle como una loca. Tanteé bajo la maceta del cactus decorativo y saqué la llave de repuesto, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Abrí la puerta, una ráfaga de aire helado y un fuerte olor a incienso espeso me golpearon de frente, casi sin dejarme respirar. La casa estaba completamente en silencio, un silencio más aterrador que cualquier sonido. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Dónde estás? Subí corriendo las escaleras, susurrando su nombre con urgencia, sin atreverme a alzar la voz por miedo al eco de mi propio tono. Empujé la puerta del dormitorio de ambos. El lado de Isabel estaba desordenado, pero del lado de Daniel la sábana seguía estirada, fría, como si nadie hubiera dormido allí esa noche. Mis ojos, llenos de pánico, se dirigieron a la mesita junto a la cama. La billetera, el celular y el llavero de Daniel seguían ahí. Mi hijo no pudo haberse ido por su cuenta sin esas cosas. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Todo se volvió borroso. La peor pesadilla de una madre se había hecho realidad. Mi hijo había desaparecido. En medio del pánico, los recuerdos me invadieron, nítidos y dolorosos, como una película en cámara lenta sobre cómo el paraíso de mi familia se transformó en un infierno. Soy Elena Márquez de la Cruz, tengo 60 años, y mi vida se define por 2 momentos clave. El primero fue cuando mi esposo, Ricardo, murió de un infarto repentino, dejándome sola con un dolor que no sabía cómo nombrar. El segundo, que se convirtió en el motor de mi vida desde entonces, fue Daniel. Mi hijo es todo mi mundo. Es ingeniero supervisor de obras, un joven amable, sereno, con la sonrisa cálida de su padre y mis ojos profundos. Verlo crecer, convertirse en un hombre exitoso, me hacía sentir que ya no podía pedir nada más. Como jefa de enfermeras en la sala de urgencias del Hospital San Rafael, he visto demasiadas pérdidas y mi única oración era que Daniel siempre estuviera bien. Hasta que hace 3 años, Daniel trajo a Isabel a casa por primera vez. Ella era profesora de arte, con unos ojos grandes, cargados de una tristeza lejana, y una sonrisa suave que podía derretir incluso al corazón más duro. Me ganó desde el primer momento. En silencio, agradecí a Dios y a Ricardo desde el cielo por haberle dado a mi hijo una esposa que parecía tan perfecta. Aquellos días fueron los más felices de mi vida. Todavía recuerdo las cenas de los domingos, Daniel preparando la parrilla en el patio, el aroma de carne asada mezclado con el humo inundando todo el jardín, Isabel sentada en el columpio, con su cuaderno de bocetos en mano, levantando la mirada de vez en cuando para ver a su esposo con una expresión llena de ternura y orgullo. Las risas de ambos, sus charlas animadas, llenaban el vacío que Ricardo había dejado. Pensé que por fin, mi familia estaba otra vez completa, pero esa felicidad era frágil. Todo empezó a cambiar hace unos 6 meses, como una enredadera venenosa que se colaba poco a poco en mi hogar, asfixiándolo todo. Al principio fueron cosas pequeñas. Notaba que Isabel se levantaba a medianoche. Una vez bajé a la cocina por un vaso de agua y la vi parada frente al espejo grande de la sala. Bajo la luz tenue de la luna, parecía una sombra, murmurando algo para sí misma en un idioma extraño, gutural y seco, que no se parecía a ninguna lengua que yo hubiera escuchado antes. La llamé en voz baja, ¿Isabel? Y ella se sobresaltó, volteando con una sonrisa algo forzada. No puedo dormir, suegra. Luego, el dormitorio de ellos empezó a oler fuertemente a incienso, pero no era un aroma agradable como los que se usan en los spas, sino uno penetrante,
áspero, como hierba quemada, que se impregnaba en las cortinas, en las sábanas, y me dificultaba respirar cada vez que entraba. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de ambos, se me cayó sin querer el cuaderno de bocetos de Isabel al suelo. Abrió una página llena de símbolos extraños y perturbadores. Aún recuerdo claramente una mano con un ojo justo en el centro de la palma, rodeada de círculos concéntricos y caracteres retorcidos como pequeñas serpientes. Cuando le pregunté con cautela sobre eso, Isabel solo sonrió con cortesía. Su sonrisa seguía siendo suave, pero sus ojos no. Ah, solo son símbolos para la meditación, mamá, para ayudarme a calmarme. No se preocupe. Su no se preocupe fue lo que empezó a preocuparme de verdad, sobre todo cuando la salud de Daniel comenzó a deteriorarse de forma extraña. La primera vez fue durante una cena. Estábamos todos disfrutando la comida cuando, de repente, Daniel dejó caer el tenedor sobre la mesa con un ruido seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en un punto vacío, y luego se desmayó. Solo unos segundos después, volvió en sí, pálido, empapado en sudor. Forzó una sonrisa y dijo que solo se había mareado por el exceso de trabajo. Luego empezó a quejarse de dolores de cabeza persistentes, de una fatiga constante, de sentirse agotado todo el tiempo. Mi hijo, que solía ser tan activo y lleno de vida, se fue apagando poco a poco. Le insistí en llevarlo al hospital para hacerse un chequeo, pero Isabel siempre lo desestimaba con dulzura. Solo está estresado, mamá. Ya le preparé un té de hierbas. No se preocupe. Su taza de té de hierbas, de color marrón oscuro, se convirtió en algo inseparable de Daniel cada noche. Y entonces llegó esa noche fatídica, la noche en que todas mis sospechas se confirmaron de forma cruel. Le llevé un vaso de jugo de naranja recién exprimido, su favorito. Isabel estaba en la cocina en ese momento. Cuando Daniel llevó el vaso a sus labios, mi olfato entrenado como enfermera me detuvo en seco. Entre el aroma del jugo fresco, percibí un olor químico muy tenue, dulzón, un olor que conocía demasiado bien, el característico de un sedante suave, del tipo que usábamos con los pacientes en urgencias. Sentí que el corazón se me detenía. Justo entonces, Isabel salió de la cocina con otra taza del familiar líquido marrón oscuro en las manos. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y con dulzura le quitó el vaso de jugo a Daniel y dijo: «Es mejor que tomes mi té, Daniel. El jugo tiene ácido, no es bueno para tu dolor de cabeza». Su mirada hacia mí en ese momento ya no tenía nada de amable. Era fría, filosa y cargada de alerta. Por un instante fugaz, vi en sus ojos a otra persona, a una extraña poseyendo el cuerpo de mi nuera. No era solo cuidado, era control. Estaba ocultando algo. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía seguir creyendo en sus dulces mentiras ni en esas sospechosas tazas de té. Tenía que averiguar qué estaba haciendo con mi hijo. Y por eso esta noche mentí sobre un turno en el hospital. Por eso me escondí entre los bugambilias frías, solo para presenciar una escena más aterradora de lo que cualquier madre podría imaginar. Todas las señales, todas las piezas sueltas de los últimos 6 meses, encajaban ahora en un retrato espantoso, una verdad para la que no sabía si tenía el coraje de enfrentar. Tambaleándome, bajé a la cocina buscando alguna señal, cualquier señal. En la mesa, la bandeja con la cena de Daniel seguía intacta, fría y seca. No había cenado. Al lado, una taza vacía de té de hierbas. Me quedé mirando la taza, la capa de residuos marrón oscuro en el fondo. Eso era veneno. Esa era la herramienta del demonio. Eso fue lo que dejó a mi hijo indefenso, sin poder resistirse, convirtiéndolo en algo que se pudiera meter fácilmente en un saco. La rabia y el miedo se arremolinaron en mí, dándome una energía salvaje. Tenía que llamar a la policía. Salí corriendo al auto. Conduje como loca hasta la comisaría más cercana. La luz neón del lugar era dura, fría, me lastimaba los ojos. Le conté lo ocurrido a un oficial de guardia, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y un bostezo largo y aburrido. «Mi hijo, Daniel, ha desaparecido». Mi voz temblaba, las palabras se me trababan. Mi nuera, Isabel,
Lo metió en un costal y se lo llevó a algún lado. El costal se movía, yo lo vi. Puede estar en peligro. El policía me miró como si acabara de escaparme de un manicomio. Tecleó unas palabras en la computadora y dijo con desgano: «Señora Márquez, tranquilícese. No podemos abrir un expediente de persona desaparecida hasta que pasen 24 horas. Su hijo es un adulto. Capaz que discutió con su esposa y se fue a despejarse un rato. Seguro mañana en la mañana ya está de vuelta». «¡No!», casi grité, dando un golpe sobre la mesa. «¿No entiende? Él no se fue por su cuenta. Isabel lo obligó. Yo lo vi con mis propios ojos». Intenté explicar nuevamente lo urgente de la situación. Describí cada detalle espantoso. La ropa negra de Isabel, el sonido sordo cuando lanzó el costal al maletero. Pero mis palabras desesperadas chocaban contra un muro de indiferencia. Él solo negó con la cabeza. Su expresión se volvió visiblemente molesta. «Váyase a casa. Si en 24 horas él no aparece, regrese y llene este formulario». Empujó hacia mí una hoja, esa arma del aparato burocrático, tan fría e insensible como él. Salí de la comisaría cabizbaja. Una sensación de impotencia y desesperación me envolvía. Nadie me creía. A sus ojos solo era una vieja histérica con mucha imaginación. Estaba completamente sola en esta lucha. Apenas llegué al inicio de mi calle, sentí que el corazón se me detenía. Un haz de luz brillante cruzó el parabrisas. Los faros del auto de Isabel. Estaba regresando. Asustada pisé el freno, apagué el motor, apagué las luces y me deslicé hacia abajo en el asiento, sin respirar. El auto de Isabel pasó junto al mío, giró hacia el portón y se detuvo en el patio. A través de la rendija de la ventana, la vi bajarse del auto. No parecía ni apurada ni preocupada. Con calma cerró el coche con llave, entró a la casa y cerró la puerta como si volviera de una simple caminata nocturna. Yo me quedé ahí, inmóvil en la oscuridad, con el sudor frío corriéndome por la espalda. No podía volver a casa en ese momento. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a enfrentarla, si en mi mente aún estaba la imagen de ella arrastrando a mi hijo dentro de un costal? La mentira del turno nocturno en el hospital, que al principio era solo una excusa, se convirtió en mi único salvavidas. Encendí el auto de nuevo y, temblando, manejé directo al Hospital San Rafael. La sala de descanso del personal era ahora mi único refugio. El aire olía fuertemente a desinfectante, ese aroma de vida y orden, pero no lograba calmarme. Preparé una taza de café, pero no pude tomarla. Mis manos temblaban tanto que derramé el café por toda la mesa. Esa noche no pude pegar un ojo. En mi mente, la imagen del costal moviéndose se repetía una y otra vez como una película de terror interminable. Los sonidos del costal rozando el suelo, los arañazos débiles que imaginaba, resonaban en mis oídos. Y por encima de todo, el rostro aterradoramente sereno de Isabel mientras cometía ese acto atroz. El rostro de un demonio. Al amanecer, después de una noche de tortura mental, manejé de regreso a casa. Ya estaba preparada. Iba a enfrentar a Isabel. Iba a interrogarla. Iba a obligarla a devolverme a mi hijo. Usé mi llave. Abrí la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio, pero al entrar a la sala, me paralicé. Daniel estaba sentado en la mesa del comedor. Ahí estaba, en carne y hueso, con una taza de café en la mano. Llevaba la misma ropa de ayer, se veía algo desaliñado, con la barba crecida, pero era él, mi hijo, y estaba respirando. Él levantó la vista y me miró con un poco de sorpresa en la cara. «¿Mamá? ¿Ya volviste del turno de noche?» «¡Daniel!». Corrí a abrazarlo. Las lágrimas me brotaron de inmediato. Lo apreté con fuerza, sintiendo su calor, su presencia. Olía fuertemente a alcohol y cigarro. Me dio unas palmadas suaves en la espalda con un tono algo apenado. Anoche salí a tomar con unos amigos viejos. La pasamos tan bien que perdí la noción del tiempo y se me acabó la batería del celular. Por eso no pude contestarte. Perdón por haberte hecho preocupar. Su explicación tenía un sentido aterrador. Cada detalle coincidía. Pero, ¿y el costal que se movía? Justo en ese momento, Isabel salió del cuarto.
Llevaba un pijama de seda color crema, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Sonrió con dulzura y se acercó a tomarle el brazo a Daniel. Nos tuviste preocupadas a mamá y a mí. Solté un suspiro largo, como si acabara de despertar de una pesadilla espantosa. Tal vez me equivoqué. Tal vez la preocupación me estaba haciendo imaginar cosas. Pero cuando levanté la mirada y vi directo a los ojos de Isabel, toda esa sensación de alivio se desvaneció. En esa mirada aparentemente tierna, vi brillar un destello helado, una chispa de triunfo que se apagó enseguida. Las semanas siguientes, nuestra casa se convirtió en un escenario sofocante. El aire se volvió espeso por la falsedad y un miedo sin nombre. Seguíamos cenando juntos, seguíamos con las charlas de siempre, pero detrás de cada sonrisa, detrás de cada palabra amable de Isabel, yo sentía un abismo helado. Vivía en un estado de alerta total. Cada sonido, cada movimiento suyo lo analizaba con una lupa de desconfianza. Mientras tanto, Daniel se iba apagando. Estaba visiblemente más delgado. Su piel, antes bronceada y saludable como buen ingeniero de obra, ahora lucía pálida, con un tono gris enfermizo. Las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas, convirtiendo su mirada en dos pozos vacíos. Había perdido su chispa, su sentido del humor. Siempre parecía ausente, como si su alma estuviera vagando en un lugar al que yo no podía llegar. Las crisis de desmayo breve se volvieron cada vez más frecuentes. Una vez, mientras contaba un chiste del trabajo, se quedó callado de repente. El tenedor cayó de su mano y su mirada se volvió vacía. Unos segundos después, parpadeó, confundido, mirando a su alrededor sin entender qué había pasado, empapado en sudor. Isabel siempre estaba ahí enseguida, acariciándole la espalda, con una voz llena de falsa preocupación. «Otra vez te estás excediendo con el trabajo, amor». Ya no podía más. Usé mi prestigio en el hospital para llevar a Daniel a ver al doctor Ramírez, un colega de medicina interna en quien confiaba. Le pedí que le hiciera todos los estudios posibles. Análisis de sangre completos, tomografía cerebral, electrocardiograma. Tenía la esperanza, recé porque la ciencia me diera una respuesta, una enfermedad concreta a la que pudiera enfrentar. Pero los resultados fueron un callejón sin salida. Todos los indicadores de Daniel estaban completamente normales. El doctor Ramírez me dio una palmada en el hombro, con una mirada incómoda, y concluyó: «Elena, revisé todo con mucho cuidado. Tal vez el muchacho solo esté muy estresado por el trabajo. Necesita descansar y relajarse». La ciencia, con toda su tecnología moderna, se rendía. Regresé a casa con más miedo y frustración que antes. Sabía que no era estrés. Era algo más oscuro, algo que le estaba devorando la vida a mi hijo frente a mis ojos. Isabel actuaba cada vez más extraño, como si ya no le importara disimular. Cada noche se quedaba despierta hasta tarde en la sala. Decía que necesitaba tranquilidad para preparar sus clases, pero yo sabía que era mentira. Una noche, casi a la medianoche, me despertó un murmullo constante, hipnótico. No venía de su habitación, sino de la sala de estar de abajo. El susurro sonaba como un canto de una secta extraña, repitiendo una melodía monótona y perturbadora. Movida por la curiosidad y el miedo, salí de mi cuarto en silencio, caminando lo más despacio posible sobre el piso de madera. Entrecerré la puerta y miré hacia la sala. Bajo la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana, vi una escena escalofriante. Isabel había extendido una gran tela negra en el suelo. Sentado justo en el centro, inmóvil, con los ojos cerrados y la espalda recta como una estatua, estaba Daniel. A su alrededor, 7 velas blancas encendidas, colocadas sobre unos pequeños objetos de plata que parecían platitos. Isabel estaba arrodillada frente a él, con las manos juntas y murmurando palabras que no podía entender. De vez en cuando, movía uno de esos objetos, haciendo un sonido seco y metálico que helaba la sangre. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Cerré la puerta de golpe, me apoyé contra la pared, sin poder respirar. ¿Qué era eso? ¿Un ritual? ¿Un exorcismo? ¿O algo aún peor? La noche siguiente ya estaba preparada.
Les dije que me dolía la cabeza por el clima y que me iría a dormir temprano. Me acosté, pero no dormí. Apreté el celular en mi mano, el corazón como tambor. Cuando escuché de nuevo los susurros, actué. Activé la cámara. Entreabrí la puerta lo justo para que pasara el lente. Lo que vi en la pantalla era aún más horrible que la noche anterior. Daniel seguía como un muñeco sin alma. Isabel, después de rezar, sacó un objeto afilado que brillaba bajo la luz de las velas. Lo miró con una devoción espeluznante y, sin dudar, se cortó la yema del dedo. Una gota de sangre espesa y oscura cayó. Lentamente, acercó el dedo sangrante a la frente de Daniel y dejó caer la gota entre sus cejas. Esa sangre, sobre su piel pálida, era una marca espantosa. Escuché más claro esta vez. Señor, acepta mi ofrenda, toma esta vida y dame la inmortalidad. Esa frase me destrozó. Quería gritar, quería correr y arrancar a mi hijo de ahí. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si hacía algo y ella le hacía daño? ¿Qué le había dado para dejarlo así? Un solo movimiento podía ponerlo en riesgo. Solo pude quedarme ahí, temblando, grabando. Tenía que registrar esa locura. Sentí la impotencia devorarme, convertida en una espectadora cobarde del sufrimiento de mi hijo. Ese video era la única prueba, y también la carga más pesada. Cuando el reloj marcó casi la 1, Isabel sopló cada vela. La oscuridad cubrió todo. Luego, con una calma escalofriante, limpió todo. Usó un paño blanco para borrar la sangre de la frente de Daniel. Dobló la tela negra. Recogió los platitos de plata y las velas en un saco de tela gruesa, igualito al que vi aquella noche con niebla. Seguí grabando, temblando, sin hacer ruido. Cuando terminó, lo ayudó a levantarse. Con mi hijo aún en un estado de somnolencia, inconsciente, caminando como un sonámbulo manipulado, lo vi guiar a Daniel hasta la habitación, acostarlo en la cama y cubrirlo con una manta, en un gesto de cuidado tan falso que me revolvió el estómago. Una vez que se aseguró de que Daniel estaba quieto, Isabel salió de la habitación y escuché un clic. Había cerrado la puerta del salón con llave desde dentro, dejándome encerrada del lado del pasillo. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué pensaba hacer ahora? Isabel se dirigió a la puerta trasera. Contuve la respiración, apuntando con el celular en su dirección. La vi entreabrir la puerta, asomándose a la oscuridad del jardín. Luego se agachó en un rincón que durante el día nunca había notado. Sacó una pequeña jaula. Dentro había un gato blanco, tan blanco que parecía brillar en la noche. Tal vez era un gato callejero que había logrado atrapar. Abrió la jaula. El gato, asustado, retrocedió hasta la esquina, maullando débilmente. Sin una pizca de compasión, Isabel lo agarró con brusquedad. El gato se retorcía, sus pequeñas garras arañaban su mano, lanzando chillidos agudos, como pidiendo clemencia. Isabel no se inmutó. Metió al gato dentro del costal junto con otros objetos rituales. El maullido se ahogó al instante. Solo quedaron los sonidos desesperados y frenéticos de sus uñas rascando desde dentro. Una pieza se rompió en mi mente. Una verdad tan repulsiva como liberadora me golpeó. El sonido que escuché aquella noche en el costal, ese movimiento, esos rasguños que juraba eran de Daniel, en realidad eran de un animal indefenso como ese. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un alivio abrumador. Una gratitud demencial de que mi hijo estuviera a salvo, de que no hubiese sido él quien estaba en ese costal. Pero inmediatamente después, una náusea me subió por la garganta. Me repugnaba la crueldad y frialdad de Isabel. No solo estaba destruyendo a mi hijo mentalmente, sino que también era capaz de sacrificar vidas inocentes para su ritual enfermizo. Durante varios días, viví como un fantasma. El video en mi celular se convirtió en un monstruo digital que me perseguía hasta en los sueños. Lo vi decenas de veces, descubriendo en cada repetición un nuevo detalle perturbador. Sabía que no podía actuar sola. La vez anterior en la comisaría había sido un desastre. Nunca creerían una historia tan absurda sin más pruebas, o sin alguien que pudiera confirmarla. Necesitaba más información. Necesitaba a alguien que pudiera entender esta locura. Aquella tarde, tras salir de mi turno en el hospital, me sentía agotada. No quería volver a casa.
No quería enfrentar la sonrisa fingida de Isabel ni la mirada vacía de Daniel. Me senté en una banca de piedra en el jardín del hospital, desde donde podía ver la ruidosa avenida principal. Necesitaba un poco de aire fresco, algo del mundo real que me sacara del pantano oscuro que era mi casa. Estaba perdida en mis pensamientos cuando una figura se sentó en silencio a mi lado. Un olor a cigarro barato y áspero me invadió, un aroma tan familiar que me dio miedo. Levanté la vista y el corazón se me detuvo un segundo. Era el anciano misterioso de la noche de niebla. A la luz del día, su aspecto era aún más desgastado. El cabello blanco enmarañado, los ojos hundidos como pozos vacíos, y las arrugas en su rostro no eran marcas de la edad, sino cicatrices de un dolor eterno. No me miró, solo observaba el flujo de autos, y con una voz ronca, como si cada palabra cayera en el vacío entre nosotros, dijo: «Ya lo vio, ¿verdad?». No fue una pregunta, fue una afirmación. Asentí en silencio, con la garganta cerrada, sin poder pronunciar palabra. ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Cuento sobre la gota de sangre? ¿O sobre el gato? El anciano dio una calada profunda al cigarro y exhaló una nube de humo blanco que por un instante ocultó su rostro lleno de dolor. Sé que tiene muchas preguntas. Me llamo Manuel. Manuel. Repetí ese nombre como si fuera un conjuro. Al fin, el fantasma de la noche tenía un nombre. Reuní todo mi valor, lo miré directamente a los ojos y, con la voz temblorosa, pregunté: ¿por qué me advirtió? ¿Cómo sabía todo eso? Manuel volteó a verme. Esta vez, su mirada ya no era enigmática, sino que estaba llena de un cansancio y un dolor infinitos. Un dolor que pude sentir en lo más profundo de mi alma. Porque yo estuve exactamente en su lugar, dijo con voz grave. Vi cómo el demonio devoró a la persona que más amaba, justo frente a mis ojos. Aplastó el cigarro contra la suela de su viejo zapato y empezó a contar su historia. «Es una organización», comenzó Manuel, con una voz monótona pero cargada de un odio endurecido por los años. «Se hacen llamar la Mano Blanca. Por fuera, parecen un grupo de apoyo espiritual, una comunidad religiosa moderna que da la bienvenida a todos. Pero en realidad, son una secta, un buitre que se alimenta de almas en descomposición». Contó que se enfocaban en personas mentalmente vulnerables, gente desesperada por una pérdida o cargada de culpa. Se les acercaban con suavidad, usando palabras dulces sobre el perdón y la salvación, y poco a poco les implantaban una doctrina tóxica, una visión enfermiza y distorsionada del amor y del sacrificio. Predican que el amor terrenal, el afecto familiar, el amor de pareja, todos son cadenas que atan el alma e impiden alcanzar la pureza. Para alcanzar la redención, para convertirse en santo, una persona debe demostrar devoción absoluta, entregando lo más valioso, la persona que más ama, a lo que ellos llaman la luz suprema. Sentí que el corazón se me detenía. La persona que más amas, Daniel. Y esa entrega, continuó Manuel con la voz quebrada, no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso. Una serie de rituales diseñados para ir drenando la energía vital, la voluntad y el alma del sacrificio, hasta convertirlo en un cascarón vacío, obediente, listo para aceptar su destino antes del ritual final. Luego me habló de su única hija, Alma. Su esposa había muerto joven y padre e hija se tenían el uno al otro para sobrevivir. Alma era una chica inteligente, una artista talentosa, pero con un alma demasiado sensible y una sensación constante de soledad. Después de una decepción amorosa, Alma se vino abajo y empezó a asistir a las reuniones de la Mano Blanca. Al principio Manuel se alegró, la veía más animada, había hecho nuevos amigos. Pero luego Alma cambió. Comenzó a decir cosas extrañas sobre la purificación del alma y el sacrificio sagrado para lavar los pecados del mundo. Empezó a quemar un tipo de incienso de olor penetrante que él no podía soportar. Y una noche, dijo Manuel con la voz ahogada, sus ojos hundidos clavados en un pasado lejano y doloroso, me despertó. Me dijo que debía sentarme en una silla en medio de la sala, que ese era el ritual para soltar los lazos terrenales para el Señor. Entonces trajo un gato enjaulado.
Dijo que el alma pura del animal absorbería mis impurezas. Todo mi cuerpo se congeló. El gato blanco, el saco. Después de cada ritual, exactamente a la 1 de la mañana, se llevaba el saco con el cadáver del gato y los objetos del ritual a algún lugar. La amaba tanto y también le tenía miedo. No me atrevía a detenerla. Me repetía que era solo una fase, que pronto se daría cuenta de la locura en la que estaba metida. Guardó silencio un largo rato. El remordimiento estaba grabado en cada arruga de su rostro. Hasta que un día, Alma no volvió. Unos días después, alguien dejó una carta bajo la puerta. No había explicación, ni despedida, solo una línea impresa en letras frías. Alma ha cumplido su misión. Se ha convertido en santa. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. ¿Santificación? La mataron y lo llamaron redención. Manuel intentó alertar a la policía, pero su historia era demasiado absurda, sin pruebas, sin cuerpo. Pensaron que su hija, ya adulta, se había ido por voluntad propia con alguna secta. Lo dejaron solo, con el dolor y el remordimiento de saber que su silencio fue cómplice del mal. Pero no se rindió. Comenzó a investigar por su cuenta. Se metió por todos lados, buscando información sobre sectas encubiertas que operaban en la ciudad. Y entonces reconoció su símbolo, el mismo que Alma había garabateado en su cuaderno. Una mano blanca extendida con un ojo en el centro de la palma. La mano blanca con el ojo. La imagen del cuaderno de Isabel apareció clara en mi mente. Hace un mes, concluyó Manuel, sacándome de mis pensamientos aterradores. Yo estaba trabajando en el turno de noche de una panadería. Al amanecer pasé por su vecindario y vi a su nuera. Estaba arrastrando un costal fuera de la casa. Aún estaba oscuro, pero bajo la luz de la calle alcancé a ver un pequeño logo bordado en una esquina del saco. Era ese, la imagen de la mano blanca con el ojo. Los recuerdos horribles de su hija regresaron con fuerza. Supo de inmediato lo que estaba ocurriendo. Otra familia estaba cayendo en la misma trampa de la que él no pudo escapar. Por eso volvió aquella noche de niebla, para advertirme. Al escuchar la historia de Manuel, todas las piezas sueltas en mi mente encajaron formando una imagen completa y espantosa. Los símbolos en el cuaderno de Isabel, el olor a incienso, el deterioro cada vez más evidente de Daniel y el gato dentro del costal. Todo era parte de un plan macabro. El miedo dentro de mí se transformó en furia y determinación. No iba a permitir que Daniel se convirtiera en otro caso como el de Alma. No me quedaría callada. Miré a Manuel directo a los ojos, con voz firme, sin un ápice de temblor. Tengo pruebas. No es una historia absurda. Grabé todo mientras ella realizaba el ritual. Le mostré el video en mi celular. Manuel lo miró fijamente, con las manos apretadas, los nudillos blancos. Vio a Daniel, inmóvil. Vio a Isabel cortarse la mano. Vio una gota de sangre caer sobre la frente de mi hijo. Vi una lágrima rodar por su mejilla hundida. Cuando el video terminó, levantó la mirada. En sus ojos hundidos, por primera vez, vi un rayo tenue de esperanza. Habló con urgencia. Tenemos que ir con la policía, pero no con los policías comunes. Conozco a alguien. Ella nos va a creer. ¿Quién?, pregunté de inmediato. Manuel me miró a los ojos. Tu mejor amiga, Beatriz. El nombre Beatriz que Manuel pronunció fue como un salvavidas arrojado en medio de la tormenta. Beatriz Ramírez no solo era mi mejor amiga desde la secundaria, también era una inspectora de policía brillante y honesta. No pensé en acudir a ella desde el principio por miedo a que mi historia sonara demasiado loca y por temor a molestarla con su trabajo ya tan estresante. Pero ahora, con el testimonio de Manuel, supe que tenía una esperanza. ¿Cómo conoces a Beatriz?, pregunté aún con sorpresa. Manuel explicó que no la conocía por su relación conmigo. Años atrás, mientras él buscaba desesperadamente a su hija, Beatriz investigó un caso de desaparición relacionado con sectas. Aunque ese caso también se cerró por falta de pruebas, ella fue de las pocas personas que realmente escucharon y creyeron en las familias afectadas. No los desechó como si fueran locos. Sin pensarlo más, saqué mi celular. Llamé a Beatriz de inmediato. Su voz,
cálida y firme como siempre, respondió al instante. Contuve mi desesperación y hablé con la mayor urgencia que pude. Beatriz, soy yo. Es algo muy grave. Se trata de la vida de Daniel. Necesito verte ya. Beatriz guardó silencio unos segundos. Me conocía demasiado bien. Percibía la gravedad en mi voz. Está bien, Elena. En media hora, en la cafetería La Paloma, en las afueras. Ese lugar es discreto. En la pequeña cafetería escondida en un callejón, Manuel y yo nos sentamos frente a Beatriz. Le conté toda la historia, desde las primeras señales, la noche entre la niebla, hasta el ritual de sangre que logré grabar. Le mostré el video. Manuel, en silencio a mi lado, relató la tragedia de Alma y colocó sobre la mesa la foto de una joven con unos ojos tristes, idénticos a los de su padre. Beatriz miró el video. Su rostro se fue endureciendo. No nos interrumpió, solo escuchaba con atención. Sus ojos agudos de investigadora no dejaban escapar un solo detalle. De vez en cuando, anotaba unas líneas en una pequeña libreta. El aire en la cafetería parecía espesarse. Cuando terminamos, Beatriz exhaló largo. No tenía dudas. Nos miró con empatía y decisión. Elena, Manuel, gracias. Esto es mucho más grave de lo que pensaba. Nos explicó que actualmente formaba parte de una unidad especial dedicada a investigar crímenes organizados y sectas encubiertas. La Mano Blanca, dijo, es un nombre que hemos escuchado en rumores, en desapariciones sin explicación, pero nunca hemos tenido pruebas suficientes para actuar. Ese video tuyo, Elena, es el eslabón que nos faltaba. De inmediato sacó su celular, hizo una llamada. Su tono se volvió totalmente profesional, breve y firme. Tengo el eslabón vivo, preparen la reunión. Se volvió hacia mí y me pidió que copiara el video en una memoria USB segura que ella me entregó. Luego puso su mano sobre la mía, me miró fijamente y con voz seria dijo, Elena, desde este momento tienes que actuar como si nada hubiera pasado al volver a casa. Mantente absolutamente tranquila. La seguridad de Daniel ahora depende completamente de tu capacidad para fingir. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Cuidaba de Daniel mientras fingía estar alegre frente al demonio con cara de ángel. Luego, Beatriz me llamó y me citó en un lugar secreto. Una oficina sin rótulo en un edificio viejo. Dentro, una unidad especial trabajaba a toda marcha. Con base en mi testimonio, el video y la información de Manuel, comenzaron a revisar archivos antiguos, casos que llevaban años acumulando polvo. Un joven investigador, llamado Marco, me trajo un expediente amarillento. Señora Márquez, ¿conoce usted el nombre Lucía Ortega? Me quedé paralizada. La garganta se me secó. Ese era el nombre de la compañera de cuarto de universidad que Isabel me había mencionado. La amiga que, según ella, había muerto trágicamente por una fuga de gas. Recuerdo que Isabel lloró desconsoladamente al contarme aquello, diciendo que se arrepentiría toda la vida por no haber estado con ella esa noche. El expediente indicaba que Lucía murió en un dormitorio cerrado por dentro. No había señales de pelea ni de entrada forzada. La conclusión inicial de la policía fue un accidente por fuga de gas. Sin embargo, el informe forense mencionaba un detalle extraño que en su momento se pasó por alto. Marco señaló una línea subrayada. En el aire había un fuerte olor a incienso. Y en la pared detrás de la cama de Lucía había un dibujo tenue hecho con tiza blanca. Una mano con un ojo en el centro. En ese momento, la policía pensó que era solo una decoración rara de estudiantes. Isabel, como compañera de cuarto y última persona en ver a Lucía, fue interrogada, pero interpretó su papel a la perfección. Mostró dolor. Su declaración fue coherente y no tenía un motivo aparente. El caso fue cerrado. Beatriz puso una mano sobre mi hombro. Ahora todo está claro. Isabel no es una víctima, sino una miembro clave, una depredadora de esta secta desde hace mucho tiempo. Tal vez ofrecer a Lucía fue su prueba, el rito de iniciación para ascender dentro de la organización. La fachada perfecta de Isabel se había derrumbado. Mi nuera no solo era una fanática, era una asesina. El equipo de investigación se reunió para trazar un plan. Ya tenían suficiente base para arrestarla de inmediato,
pero Beatriz negó con la cabeza. Arrestarla ahora sería demasiado fácil, explicó. Ella se quedará callada, su abogado entrará en acción y los líderes tendrán tiempo de borrar toda evidencia. No queremos solo a Isabel, queremos desmantelar todo el nido de los del brazo blanco. Se diseñó un plan, querían atraparla en el acto, realizando un ritual. Necesitamos pruebas irrefutables para inculpar a toda la organización detrás. Si la agarramos en el momento, en ese estado mental fanático, no podrá negar nada. Esa será nuestra oportunidad para sacarle más información. Ese plan me colocaba a mí en el centro del peligro. Instalarían en secreto micrófonos y cámaras diminutas en la sala de mi casa, y yo sería el vínculo interno, la que daría la señal cuando el ritual comenzara. Al volver a casa ese día, me sentí como una actriz entrando en un escenario mortal. Cada gesto, cada palabra debía estar perfectamente medida. Al día siguiente, tal como se había planeado, aprovechando que Isabel salió a dar clases, un equipo de técnicos disfrazados de electricistas llegó a mi casa. No hablaron mucho, trabajaban en silencio con una profesionalidad que daba escalofríos. Las cámaras diminutas quedaron escondidas detrás de los libros, en las macetas. Un micrófono fue colocado bajo la mesa. Trabajaron a toda velocidad, y cuando se marcharon, mi casa ya era una trampa tendida. Antes de irse, uno del equipo me entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un pulgar, un walkie-talkie miniatura, y me enseñó cómo esconderlo en el bolsillo de mi abrigo. Beatriz me llamó para darme instrucciones claras. Su voz seria y firme. Ya no era mi mejor amiga, era una comandante. Elena, cuando Isabel empiece a encender las velas, ese es el momento. Solo tienes que presionar y mantener este botón durante un segundo. Estaremos justo afuera. No hagas nada más. Quédate en tu habitación. ¿Entendido? Entendido, respondí con la garganta seca. Esa noche me esforcé dolorosamente por actuar con normalidad. Preparé la cena, los platillos favoritos de Daniel, pero no podía saborear nada. Le pregunté por su trabajo, intentando forzar una conversación sin sentido. Isabel seguía tan dulce como siempre, incluso dijo que mi estofado estaba más rico de lo habitual. Pero en sus ojos vi un vacío aterrador, una concentración extrema en un objetivo que yo ya conocía demasiado bien. La cena transcurrió en un silencio tenso como una cuerda estirada. Daniel comió muy poco, su mirada perdida, como un sonámbulo repitiendo rutinas. Isabel, de vez en cuando, le servía más comida, en un gesto de cuidado tan falso que me revolvía el estómago. Tuve que contenerme con todas mis fuerzas para no lanzarle el plato en la cara. Después de la cena, la misma escena de siempre. Isabel le preparó a Daniel una taza de té de hierbas. «Tómalo, amor, así duermes mejor», dijo, con una voz dulce como miel. Daniel lo bebió obediente. Poco después, empezó a bostezar. Los ojos se le cerraban. Dijo que quería descansar. Isabel lo llevó a su dormitorio. Yo también fingí estar cansada y me retiré a mi habitación, con el corazón latiendo como un tambor. Cerré la puerta y me apoyé en la madera fría. Me senté en la cama, con la mano apretando el walkie-talkie en el bolsillo de mi abrigo. El tiempo se detuvo. Cada segundo era una tortura. Cerca de la medianoche lo escuché. Ese sonido familiar en la sala. El roce de la tela negra al desplegarse. Luego el ruido seco y metálico de objetos de plata colocándose sobre el suelo. Un rato después, escuché que se abría la puerta de su dormitorio. Isabel ayudó a Daniel, que ya estaba completamente inconsciente, a salir hacia la sala y lo sentó justo en el centro del trapo. Luego oí el sonido de un fósforo al encenderse. ¡Fssh! Una luz temblorosa se filtró por la rendija de la puerta. El chasquido de una vela encendida marcó el inicio del ritual demoníaco. Esa era la señal. Me temblaban las manos. Metí la mano en el bolsillo. Mi pulgar buscó el pequeño botón. Respiré hondo. Presioné y mantuve el botón del comunicador durante un segundo. Casi de inmediato, un golpe ensordecedor retumbó. La puerta principal fue derribada. El equipo especial, vestidos de negro y armados, entraron desde todas las direcciones como una avalancha oscura. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!»,
Isabel se sobresaltó y se giró de golpe. Tenía en la mano un cuchillo pequeño y filoso, a punto de cortarse el dedo. Su mirada ya no era vacía, era puro delirio al ver a la policía. Daniel seguía sentado, inconsciente, sin enterarse de nada. Isabel gritó, un alarido salvaje, inhumano. «Aléjense, malditos gusanos, no me detengan. Él está por ser salvado, está por trascender». No soltaba el cuchillo. En un último acto de locura, giró el cuerpo y levantó el cuchillo hacia el cuello de Daniel. «¡No!», grité desde la habitación. Pero Beatriz fue más rápida. Se lanzó como una pantera y con un movimiento certero la tiró al suelo. El cuchillo salió volando y giró por el suelo de cerámica. Los paramédicos que venían con el equipo especial entraron corriendo. No les importaba Isabel, su objetivo era Daniel. Revisaron su pulso, las pupilas, y lo subieron de inmediato a una camilla. Salí corriendo de la habitación, alcanzando a ver el rostro pálido como cera de mi hijo mientras lo sacaban hacia la ambulancia. «¡Daniel, hijo mío!», grité con desesperación. La policía esposó a Isabel. Ella seguía gritando, insultando, forcejeando como una bestia herida. «Lo arruinaron todo. La luz los castigará. A todos ustedes». En la comisaría, bajo la fría luz de los fluorescentes, Isabel al principio no dijo nada. Se quedó inmóvil en la silla, con las manos esposadas, la mirada perdida en la pared blanca. La máscara de fanatismo había caído. Solo quedaba un cascarón vacío. Beatriz entró a la sala de interrogatorios sin decir palabra. Puso la laptop sobre la mesa, giró la pantalla hacia Isabel y apretó play. Apareció el video que yo había grabado. En la pantalla se veía a Isabel cortándose la mano, dejando caer gotas de sangre sobre la frente de Daniel, mientras susurraba maldiciones enfermas. Al verse a sí misma en el video, al ver lo que había hecho desde una perspectiva ajena, su coraza se quebró. Se desplomó sobre la mesa, sus hombros temblaban sin control. Empezó a llorar. No eran las lágrimas falsas de culpa que le había visto antes. Eran sollozos reales, desgarradores, llenos de dolor y culpa acumulada, y entre esos sollozos empezó a confesarlo todo. Confesó que había ofrecido a Lucía, su compañera de cuarto. Contó que Lucía, una chica llena de vida, le había dicho que quería dejar la universidad para perseguir su sueño de viajar por el mundo. Isabel, bajo la manipulación del culto, interpretó ese sueño como una debilidad terrenal, un apego material que debía ser purificado. Ella era demasiado buena, demasiado pura, murmuró Isabel, con lágrimas en la cara. No quería que este mundo la ensuciara. La ayudé a trascender. Le había estado poniendo sedantes fuertes en el té durante semanas, haciendo que Lucía siempre se sintiera cansada y con sueño. En la última noche, Isabel realizó el ritual. Encendió un incienso especial del culto, uno que contenía una sustancia que causaba asfixia leve. Luego cerró la puerta con llave y se fue, dejando que su mejor amiga se hundiera lentamente en un sueño eterno. Sobre Daniel, su voz se volvió de un dolor insoportable. «De verdad lo amo», sollozaba. «Lo amo más que a nada en el mundo». Pero ese amor, según la doctrina enfermiza del brazo blanco, era el mayor apego, la última cadena que le impedía alcanzar la pureza absoluta. Ofrecer a Daniel sería el sacrificio más noble, la prueba suprema de su devoción, que permitiría que ambos fueran santificados. Sentí un dolor punzante en el pecho al escucharlo. Había usado el amor mismo para justificar un asesinato. Beatriz indagó más en el pasado de Isabel, tratando de encontrar el origen de su locura. Fue entonces cuando Isabel reveló un oscuro secreto que la carcomía desde la infancia, una herida que jamás había sanado. Contó que a los 8 años, jugando con fósforos en el almacén, provocó accidentalmente un incendio que consumió la casa familiar. Sus padres no sobrevivieron. Ella salió con vida, pero cargó desde entonces con una culpa terrible, convencida de que había matado a sus padres. Su tía, quien la crió, era una fanática religiosa que, en vez de consolarla, le repetía constantemente que eso era un castigo divino por ser una niña pecadora. Esa culpa fue el terreno fértil donde el brazo blanco sembró su doctrina. La encontraron cuando estaba más vulnerable, en la universidad,
y la convencieron de que la única forma de ser perdonada, de redimirse por aquel horror, era ofrecer. Tenía que sacrificar lo que más amaba. Lucía fue la primera, y Daniel, el amor más grande de su vida, sería el último. Mientras Isabel se hundía en su confesión bañada en lágrimas, el equipo especial actuó con rapidez. Basándose en los datos extraídos de urgencia del celular y la laptop de Isabel, incluyendo chats secretos, citas codificadas y ubicaciones GPS de los lugares que visitaba a la 1 de la madrugada, lograron identificar el escondite principal del Brazo Blanco. Era una vieja granja abandonada en las afueras de Guadalajara, un sitio perfecto para ocultar horrores. El operativo se ejecutó esa misma noche. Las fuerzas especiales rodearon el lugar por todos los flancos. Capturaron a toda la cúpula de la secta, a los líderes conocidos como los guías, mientras dormían, sin sospechar que una de sus integrantes más leales había revelado todo. Pero lo más importante fue que encontraron unos sótanos ocultos bajo el piso del almacén. Allí, rescataron a casi 20 víctimas que estaban cautivas. Eran personas en distintas etapas del proceso de purificación, con los cuerpos debilitados por el hambre y las drogas, y las mentes completamente desorientadas, al borde de perder la conciencia. Beatriz recibió una llamada al amanecer. Vi cómo su rostro tenso se suavizó. Me miró, con la voz algo cansada pero llena de esperanza. Elena, ya la encontramos. Hablaba de Alma, la hija de Manuel. Beatriz nos llevó a mí y a Manuel a un hospital de campaña instalado cerca de la granja para atender a los sobrevivientes. El aire allí estaba cargado del olor a desinfectante y del peso del sufrimiento. Vi a Manuel caminar de un lado a otro, con los puños apretados y los ojos escudriñando todo a su alrededor. Luego, una enfermera nos condujo a una habitación. Dentro, vi a una joven encogida en la cama, con la mirada perdida hacia la ventana. Estaba tan delgada que solo le quedaba piel sobre los huesos, el cabello largo y enmarañado. Era Alma, sin duda. Manuel se acercó despacio, con el corazón de padre colgando de un hilo. Llamó en voz baja, tembloroso. «Alma, hija». La joven volteó. Al principio, sus ojos estaban vacíos, sin reconocer a nadie. Pero entonces, como si un rayo de luz atravesara la densa niebla que había cubierto su mente durante tanto tiempo, ella reconoció el rostro curtido y lleno de amor de su padre. Sus labios agrietados se movieron. «¿Papá?». Manuel corrió a abrazarla. Padre e hija rompieron en llanto. Él lloraba por los años de búsqueda en vano, por el dolor y el remordimiento. Alma lloraba por liberarse de un infierno en vida, por poder volver. No eran solo lágrimas de reencuentro, sino también lágrimas que lavaban todos esos años de sufrimiento extremo. Yo los miraba desde lejos, sin atreverme a interrumpir ese momento sagrado. Las lágrimas también corrían por mis mejillas. Lloraba por ellos, y también por mí. Al menos una pesadilla había terminado de verdad. Meses después, el juicio contra la organización El Brazo Blanco se llevó a cabo y sacudió a todo el país. Las historias aterradoras sobre los rituales, las desapariciones misteriosas y las familias destrozadas salieron a la luz ante la justicia, dejando al público conmocionado. Yo, Manuel y muchas otras familias de víctimas estuvimos presentes como testigos. Cuando me paré en el estrado para declarar y contar sobre aquellas noches de terror, no miré al jurado ni al juez. Mi mirada solo se dirigía hacia Isabel. Estaba ahí, con el uniforme de prisionera, el cabello cortado, y el rostro ya sin dulzura ni fanatismo, solo vacío. Isabel, junto con los líderes conocidos como los guías, fue condenada justamente por homicidio, secuestro y dirigir una organización criminal. En la última audiencia, cuando los guardias se la llevaban, Isabel se volteó para mirarme. En sus ojos ya no había odio, solo un arrepentimiento tardío y un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. Yo simplemente me di la vuelta en silencio. Perdonar es asunto de Dios. Yo solo puedo elegir olvidar. Daniel no asistió a ninguna audiencia. Dijo que quería cerrar ese capítulo para siempre. Enfrentar a Isabel una vez más, aunque fuera desde el banquillo, era una tortura que no podía soportar. Mi hijo pasó mucho tiempo en tratamiento en el hospital.
Los médicos dijeron que había sido envenenado de manera sistemática con una hierba que provocaba alucinaciones y debilitamiento del sistema nervioso durante varios meses. Su cuerpo necesitaba tiempo para eliminar por completo la toxina. Pero la recuperación más dolorosa no fue física, sino mental. Tuvo que asistir a sesiones de terapia para enfrentar el shock de haber sido traicionado por la mujer que amaba y en quien confiaba ciegamente. ¿Cómo puede alguien aceptar que el amor que cultivó fue, en realidad, una sentencia de muerte anunciada? En cuanto recuperó algo de claridad, lo primero que hizo Daniel fue presentar la demanda de divorcio. El trámite fue rápido, un corte limpio para extirpar el tumor maligno de su vida. Aún así, las pesadillas seguían. A veces, a medianoche, todavía lo oigo gritar en sueños. Corro a su cuarto y me siento a su lado hasta que logra calmarse. Las heridas del cuerpo pueden sanar, pero las cicatrices del alma permanecerán por siempre. Sabíamos que no podíamos seguir viviendo en esa casa. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado de recuerdos dolorosos. Vendimos la casa vieja, dejando atrás todos los fantasmas del pasado. Nos mudamos a un pueblo tranquilo junto al lago Chapala. El aire fresco, el agua cristalina del lago y los vecinos amables poco a poco fueron aliviándonos. Decidí jubilarme temprano del hospital. Ya había tenido suficiente de convivir con la muerte. Con nuestros ahorros de toda la vida, abrimos una pequeña panadería justo en la calle principal con vista al lago. Este era el sueño que mi esposo, Ricardo, y yo solíamos acariciar cuando éramos jóvenes. El olor a mantequilla, azúcar y harina horneándose cada mañana nos reconfortaba el alma, un aroma a vida, a dulzura, que contrastaba totalmente con el incienso fúnebre que había perseguido a mi familia. Daniel fue reencontrándose a sí mismo entre las bandejas de pan. Ya no volvió al trabajo estresante de ingeniero. En cambio, me ayudaba en la panadería. Aprendió a hacer pan, a decorar pasteles. Sus manos, que antes solo conocían planos y números, ahora eran hábiles y pacientes con cada capa de crema, con cada flor de azúcar. Su sonrisa fue regresando poco a poco, aunque ya no era la misma de antes, inocente y luminosa. Era la sonrisa de alguien que ha sobrevivido a la tormenta. Una sonrisa serena, más profunda. Una tarde soleada de domingo, mientras preparábamos todo para cerrar el local, Manuel trajo a Alma de visita. Alma estaba mucho mejor. Había subido de peso, su cabello volvía a crecer y sus ojos ya no estaban vacíos. Me contó que había retomado un curso de cerámica, que estaba volviendo a conectar con esa pasión artística que había dejado atrás. Los cuatro nos sentamos en la mesita de afuera de la panadería, mirando hacia el lago que brillaba con la luz dorada del atardecer. Tomamos té, comimos un pastel de manzana recién horneado por Daniel, hablamos del clima, de una nueva receta, de alguna noticia sin importancia que salió en el periódico. Nadie mencionó a El Brazo Blanco, ni a Isabel, ni a las noches de horror que dejamos atrás. Pero ese silencio no fue incómodo. Era un entendimiento silencioso entre quienes han caminado juntos hasta el fondo del dolor. No hacía falta decir nada, porque todos sabíamos. El pasado seguía allí, como cicatrices bajo la ropa, que a veces duelen cuando cambia el clima, pero ya no define nuestro futuro. Vi a Daniel riéndose con Alma por alguna anécdota pequeña. Su risa ahora era liviana, y la forma en que miraba a Alma tenía una ternura empática. Supe entonces que nuestro nuevo amanecer, uno de verdad, por fin había comenzado. Yo solía pensar que vengarse era usar tus propias manos para castigar al malvado, una justicia merecida para acabar con el sufrimiento. Pero ahora entiendo que la verdadera venganza, a veces, es el camino duro de buscar justicia en la oscuridad, cuando una madre frágil se atreve a enfrentarse a toda una organización enferma para salvar a su hijo. En esta historia de venganza que te conté durante la última hora, no maté a nadie, no cobré sangre con sangre, pero obligué a que la verdad saliera a la luz, a que los culpables enfrentaran las consecuencias. Y aprendí que la fe ciega puede matar, pero el amor con los ojos abiertos puede salvar una vida. Si alguien allá afuera está viviendo cosas que el corazón sabe que están mal, por favor, no se quede en silencio. Hable, actúe, porque a veces una historia de venganza comienza justo en el instante en que nos atrevemos a mirar de frente a la verdad
y no apartamos la mirada. Los nombres y lugares de esta historia han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están aguantando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado para evitar conflictos o enfrentarías todo por recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre te bendiga, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.